Hace 5 meses compartí por aquel argumento ontológico de Anselmo, pero lo hice de una forma muy superficial. Así que en esta serie de videos vamos a volver a abordarlo, pero desde un punto de vista un poco más profundo. Este primer video va a ser una introducción al argumento ontológico en sus distintas formas. Para empezar, la línea de razonamiento que plantea el argumento no requiere de premisas empíricas, ya que funciona a partir de puros conceptos racionales. En este argumento, la existencia de Dios no solo es posible o probable, sino que está lógicamente garantizada si sus premisas consiguen ser ciertas. En este sentido, el argumento ontológico es un argumento deductivo a priori que no depende de condiciones empíricas discutibles. Debido a esto es que si sus premisas son ciertas, la conclusión necesariamente también tiene que ser cierta, y esta conclusión es que existe un ser perfecto, y ese ser perfecto es Dios. El máximo exponente del ateísmo en la actualidad, Richard Dawkins, en su libro El espejismo de Dios, opina que este argumento es más una broma que un argumento filosófico serio. Pero esta opinión no es más que eso, una opinión, emitida desde una perspectiva materialista en la que le parece absurda la idea de que se pueda demostrar la existencia de Dios sin apelar a pruebas empíricas. Ahora, ¿de dónde nace este argumento ontológico? Leamos el Salmo 14:1 en su parte A. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Anselmo desarrolló este argumento como parte de una oración a Dios en la que pretendía convencer al necio del Salmo 14:1 de que Dios debía existir. En el próximo video de esta serie veremos cuál fue la oración que Anselmo le hizo a Dios y expondremos cada una de las premisas de este argumento ontológico. Bendiciones. Bienvenidos a este segundo video en el que seguiremos hablando del argumento ontológico. Los invito a que puedan ir a ver la primera parte, que es el video que está publicado en mi perfil anterior a este. Norman Malcolm y Charles Hartshorne descubrieron en la década del 60 que Anselmo nos ofrecía dos versiones de su argumento ontológico. La primera la ofrecía como parte de una oración que le hizo a Dios con el objetivo de convencer al necio del Salmo 14:1. A continuación les dejo esa oración por acá para que puedan pausar el video y leerla. La primera versión del argumento ontológico se pudiese plasmar de la siguiente manera. Premisa 1. Dios se entiende como un ser que no se puede concebir nada más grande. Premisa 2. Una cosa existe solo en el entendimiento o tanto en el entendimiento como en la realidad. Premisa 3. Es más grande existir en la realidad que existir en el entendimiento. Premisa 4. Si Dios existe solo en el entendimiento, entonces no es el mayor ser posible, ya que un ser que existiera en la realidad sería mayor que uno que exista solo en el entendimiento. Premisa 5. Pero Dios es, por definición, el mayor ser posible. Premisa 6. Por lo tanto, Dios no existe solo en el entendimiento, sino también en la realidad. Este argumento es lógicamente válido, y si las 5 primeras premisas son verdaderas, la conclusión que hallamos en la premisa 6 también tiene que ser verdadera. En el próximo video indagaremos más en estas premisas para evaluar si son más plausiblemente verdaderas que falsas, y también analizaremos las principales objeciones que se le hacen a dichas premisas. Si tienes alguna objeción contra una de estas premisas, te invito a dejarla en los comentarios para que la podamos conversar. Bendiciones. Dios es un ser máximamente grande y no se puede concebir nada más grande que Él. Esta es la primera premisa del argumento ontológico de Anselmo para la existencia de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nuestra mente piensa tan solo en la mera posibilidad de que haya un Dios, este Dios debe ser máximamente perfecto y poseer todos los atributos que es mejor tener que carecer. Y no solo eso, sino que cada uno de estos atributos los tiene que poseer en el mayor grado posible. Estas perfecciones de Dios tienen un punto de culminación o máximo intrínseco, es decir, que Dios posee la cantidad máxima de poder, bondad, conocimiento, etc. La principal objeción a este argumento la hizo un monje llamado Gaunilo, que planteaba que dada la insuperable grandeza de Dios, el ser humano no puede formarse ningún concepto de él. Pero esta objeción se destruye muy fácil al entender que no necesitamos saber todo acerca de Dios para tener una concepción adecuada de él. Tal como Francis Schaeffer dice, podemos conocer a Dios verdaderamente sin conocerlo exhaustivamente. Existen dos objeciones más hacia este primer argumento ontológico de Anselmo que discutiremos en el siguiente video. Recordándoles que este es el tercer video del tema, así que si quieres comprender todo el contexto de la argumentación ontológica, te invito a que vayas a ver mis 2 videos anteriores donde hice una introducción al tema y expuse cada una de las premisas de dicho argumento respectivamente. Recuerda que estoy abordando los ataques más conocidos hacia este argumento realizados por grandes filósofos a lo largo de la historia. Así que si conoces alguna objeción que se haya hecho más recientemente, déjala en los comentarios para que la podamos discutir. Bendiciones.
El argumento ontológico, del cual ya expusimos sus premisas en otro video, tiene otra objeción bastante popular hecha por Immanuel Kant en su Crítica de la razón pura. La cuarta premisa del argumento ontológico dice: si Dios existe solo en el entendimiento, entonces no es el mayor ser posible, porque un ser que existe en la realidad sería mucho mayor que este. El argumento ontológico plantea la existencia de Dios como un atributo de Dios. Sin embargo, Kant refuta esta idea y niega que la existencia pueda funcionar como un atributo de Dios. Para Kant, la existencia es simplemente un atributo lógico. Es como si yo estuviese adulando a mi esposa y le dijera: lo que más me gusta de ti son tres cosas: tus ojos, tu boca y que existas. Es raro, ¿verdad? La existencia debe ser algo lógico y por tanto no funciona como una característica de mi esposa, y según Kant, asimismo funciona para Dios. Por lo que si ya no podemos usar la existencia como atributo de Dios, entonces Dios fácilmente puede no existir. Sin embargo, la existencia física de mi esposa es algo que no se discute. Miren, aquí está. Hola. Pero la existencia como atributo de algo es perfectamente válida cuando la existencia de ese algo es discutible, como por ejemplo la existencia de Dios. Por ejemplo, podemos imaginarnos a una niña a la que le leen un cuento donde salen elefantes y unicornios. Si la mamá le pregunta a la niña por la diferencia entre elefantes y unicornios, la niña puede decir que los elefantes existen y los unicornios no. En este caso, la niña utiliza la existencia como un atributo de los elefantes y ya deja de sonar extraño a comparación del caso de mi esposa. Por lo tanto, Kant queda refutado, ya que la existencia como atributo funciona perfectamente en casos donde la existencia de algo es tema de debate, como por ejemplo al hablar de la existencia de Dios. Un ser que exista solo en el pensamiento sería mucho menor que uno que exista en la realidad, por lo cual este ser que Estuardo está llamando Dios no sería Dios, ya que por definición Dios es el mayor ser posible. La existencia forma parte de la grandeza de Dios, es decir, Dios tiene todos los atributos que es mejor tener que no tener, y la existencia es uno de esos atributos, por lo tanto es mejor existir que no existir. La última objeción de este argumento la hacen personas que afirman que existir no es necesariamente mejor que no existir. Por ejemplo, hubiese sido mejor que no existiera el coronavirus a que sí existiera. Pero esto no es un principio establecido para cualquier cosa o ser posible, sino para un ser perfecto como lo es Dios. ¿Y por qué es mejor existir que no existir? Porque un ser perfecto existente es mayor que uno que no lo sea. Entonces, un ser para el cual no sea mejor existir que no existir, ya no sería el mayor ser posible. En conclusión, para este ser perfecto es mejor existir que no existir, porque como ser existente sería mucho más grande y más poderoso al ser capaz de realizar como agente existente cosas que no pudiese realizar una mera noción, idea o concepto que exista subjetivamente solo en el pensamiento de los religiosos. De esta forma concluimos con el abordaje de las tres principales objeciones al primer argumento ontológico de Anselmo. En el próximo video estudiaremos el segundo argumento ontológico de Anselmo, el cual nos habla de la existencia necesaria de Dios. Bendiciones. Por si no fuese suficiente con uno, Anselmo en su obra nos deja implícitamente un segundo argumento ontológico en el que nos habla de la existencia necesaria de Dios. Anselmo ya no solo plantea que Dios existe como un ser que no se puede concebir nada más grande como muestra el primer argumento, sino que ahora plantea que Dios existe como una cuestión de necesidad lógica. El argumento se sostiene bajo estas 5 premisas. Premisa 1. Dios se define como un ser máximamente perfecto. Premisa 2. La existencia de un ser perfecto debe ser imposible o debe ser necesaria. Premisa 3. El concepto de un ser perfecto no es imposible, ya que no es contradictorio ni incoherente. Premisa 4. Por lo tanto, es necesario un ser perfecto. Premisa 5. Por lo tanto, existe un ser perfecto. Para negar las conclusiones de este argumento se debe atacar específicamente la tercera premisa, porque la única manera de negar la existencia de un ser necesario es demostrar que su existencia es contradictoria o incoherente. Para refutar la tercera premisa, el objetor tendría que mostrar o bien que uno o más atributos de Dios entran en conflicto con otros atributos divinos, o bien que un solo atributo divino sea incoherente. Para esto, los escépticos suelen plantear dilemas como el de Epicuro, que propone una contradicción entre la omnibenevolencia y la omnipotencia de Dios. Otros problemas se suelen plantear entre la omnisciencia y la inmaterialidad de Dios. Y otros más populares plantean que es incoherente la idea de un Dios todopoderoso. Todas estas objeciones las hablaremos en el siguiente video. Bendiciones. En el video pasado hablábamos de que la única manera de negar la existencia de un ser necesario es demostrar que uno o varios atributos divinos entran en contradicción con otros, o que al menos uno de esos atributos divinos es incoherente. Vamos a hablar del dilema clásico que se presenta para intentar demostrar que la omnipotencia de Dios es un atributo incoherente y autocontradictorio. ¿Puede Dios crear una piedra tan pesada que ni él mismo pueda levantarla? Si la puede crear, entonces no es omnipotente porque no la va a poder levantar. Y si no la puede crear, entonces tampoco es omnipotente porque no la puede crear.
Pero aquí hay un problema con el concepto de omnipotencia. La omnipotencia no es la capacidad de poder hacer cualquier cosa independientemente de las contradicciones lógicas que éstas puedan implicar. Dios no puede crear un círculo cuadrado porque la idea de un círculo cuadrado es ilógica y autocontradictoria. Si un Dios omnipotente creara algo que no pudiera levantar, sería una contradicción lógica, y las contradicciones no son posibles, porque no es posible que el mismo estado de cosas contenga tanto una piedra que no se puede levantar como un ser todopoderoso. Y nos vamos a valer de este argumento para desmontar la famosa paradoja de Epicuro. Esta paradoja tiene muchas vertientes, así que luego pueden pausar el video y verlas detalladamente. Pero para que el video no se vaya a ser tan largo, vamos a seguir la línea de razonamiento de los recuadros azules, que es la que realmente importa. ¿El mal existe? Sí. ¿Dios sabe que existe el mal? Sí. ¿Dios puede acabar con el mal? Sí. ¿Dios quiere acabar con el mal? Sí. Entonces, ¿por qué el mal existe? La paradoja plantea tres posibles respuestas a esta última pregunta, de las cuales solo vale la pena hablar del libre arbitrio o libre albedrío. ¿Dios puede crear un universo con libre albedrío y sin mal? No. Entonces no es omnipotente porque no lo puede crear. Aquí es donde está el talón de Aquiles de esta paradoja, porque al igual que la paradoja de la piedra, la idea de un universo con libre albedrío y sin mal es ilógica y autocontradictoria. Si yo no tengo la capacidad de escoger entre bien y mal porque solo existe el bien, entonces no hay libre albedrío. Si un anciano está parado en el medio del pasillo de un supermercado obstruyendo el paso, yo puedo o bien pedirle amablemente que me dé permiso o atropellarlo con mi carrito de compras para que se quite. Si no tengo la facultad de atropellarlo, sino que solo estoy obligado a pedirle permiso, entonces no tengo libre albedrío. Por lo tanto, que Dios no pueda crear algo que es por naturaleza ilógico y autocontradictorio no refuta su omnipotencia. La omnipotencia de Dios no es poder hacer cualquier cosa sin importar las contradicciones lógicas de estas, sino poder hacer cualquier cosa que no viole el principio de la no contradicción. Esta es solo una respuesta a las dos mayores objeciones que hay en contra de los atributos de Dios. Si piensas que hay algún otro atributo divino que sea incoherente o que contradiga otro atributo divino, déjalo en los comentarios para que lo podamos discutir. Recordándoles que si no se llega a demostrar ninguna contradicción en los atributos de Dios, su existencia como ser necesario quedaría completamente garantizada. Bendiciones. Muchas gracias, hermano, toda la gloria sea para Dios. Y aquí tienes otro video para que guardes. Existe un último argumento ontológico propuesto por Alvin Plantinga, el cual recibe el nombre de argumento ontológico modal, y lo desarrolla mediante el uso de la conceptualidad de los mundos posibles. Un mundo posible es un estado de cosas lógicamente posibles que bien puede existir porque es real, además de posible, o bien puede no existir aunque pudo haber existido. El argumento de Plantinga se basa en la idea que expusimos en videos anteriores de que la existencia de Dios es posible, ya que esta no es contradictoria. Plantinga lo expone de la siguiente manera. Premisa 1. Es posible que exista un ser máximamente grande. Premisa 2. Si es posible que exista un ser máximamente grande, entonces un ser máximamente grande existe en algún mundo posible. Premisa 3. Si un ser máximamente grande existe en algún mundo posible, entonces existen todos los mundos posibles. De lo contrario, no sería máximamente grande. Premisa 4. Si este ser máximamente grande existe en todos los mundos posibles, entonces existe en el mundo real. Muchas personas suelen cometer el error de aplicar este argumento a cualquier cosa que se les venga a la mente, como unicornios, por ejemplo. Los unicornios no existen en nuestro mundo, pero podrían existir en algún mundo posible, porque su existencia no es contradictoria. Pero un unicornio no se concibe como un ser máximamente grande, por lo cual no tiene por qué existir en todos los mundos posibles y por lo tanto no existe en el mundo real. La única premisa que vale la pena atacar aquí es la premisa número 1. Plantinga reconoce que el escéptico puede rechazar el argumento al negar que la existencia de Dios sea posible. Pero recordemos que solo se puede demostrar la imposibilidad de Dios mostrando al menos una contradicción dentro de su concepto. Por lo que en este sentido, el escéptico es quien tiene la carga de la prueba. Y mientras esto no se demuestre, la única opción intelectualmente honesta que nos queda es reconocer que la existencia de Dios es posible, por lo tanto es necesaria y por consiguiente Dios existe. Bendiciones. Quiero finalizar mi defensa del argumento ontológico hablando acerca de la tan debatida doctrina de la Trinidad. A lo largo de los 8 videos anteriores que hemos hecho, hemos expuesto que Dios, al ser un ser máximamente grande, debe poseer necesariamente todos los atributos que es mejor tener que carecer. Uno de estos atributos debe ser el ser un Dios personal, ya que un ser personal es más grande que un ser impersonal. Esto se basa en el hecho de que un ser personal es un agente que provoca estados de cosas según sus pensamientos y designios, mientras que un ser impersonal carecería de conciencia y por tanto de agencia y de la posibilidad de ejemplificar amor, justicia, misericordia, perdón, entre otros atributos.
Ahora, siguiendo con esta línea de razonamiento, para que el Dios bíblico sea considerado el mayor ser posible, este tiene que ser necesariamente multipersonal, ya que ser personal es mejor que ser impersonal. Entonces, ser multipersonal es mejor que ser unipersonal. En conclusión, ser un Dios tripersonal es más grande que ser un Dios unipersonal. ¿Por qué? Porque gracias a la concepción trinitaria de la deidad, Dios puede establecer una relación eterna de perfecta interacción. Mantener una existencia de eterna relación amorosa es más grande que mantener una existencia hermética y solitaria. Si adoptamos el concepto unitario de Dios, entonces antes de la creación, Dios existía como un ser singular, desprovisto de cualquier tipo de relación. La afirmación de que Dios es amor que encontramos en 1 de Juan 4:8 no tendría sentido, ya que un Dios unitario no puede estar comprometido con el amor dentro de su propio ser. Ahora, por otro lado, si Dios es trino, estamos justificados para afirmar que Dios es amor, porque desde antes de la creación ha sido eternamente amoroso, demostrando amor dentro de su propio ser de manera intrapersonal con las personas de la Trinidad. En conclusión, si te ciñes a la idea de este argumento ontológico y sostienes que Dios es un ser máximamente grande, no puedes negar la doctrina de la Trinidad, ya que ser un Dios tripersonal es mayor que ser un Dios unipersonal por lo expuesto anteriormente. Asimismo, si no sostenemos la doctrina de la Trinidad, no podemos sostener tampoco de forma consistente la idea de que Dios es amor, porque si su naturaleza es amor, el amor en su forma más perfecta requiere un amante, un amoroso y un amado. Entonces, ¿quién amaba a Dios antes de crear seres contingentes que lo amaran? La Trinidad, más allá de ser una doctrina cristiana, es un pilar necesario para sostener que Dios es máximamente perfecto. Bendiciones.